Hermanos, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es día 1 de mayo, es día del trabajo, es un día inhábil y también la iglesia celebra a San José Obrero. En el texto lo menciona así, como obrero, en el texto del Evangelio de hoy. Hoy la iglesia da dos posibilidades de leer el Evangelio de Pascua de la cuarta semana o el sábado de la cuarta semana o el Evangelio de San José Obrero. Y voy a leer el Evangelio de San José Obrero, que es de San Mateo, capítulo 13, versos del 54 al 58. Dice así: En aquel tiempo Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban: ¿de dónde ha sacado esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Qué no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde pues ha sacado todas estas cosas? Y se negaban a creer en él. Entonces Jesús les dijo: un profeta no es despreciado más que en su propia patria y en su casa. Y no hizo muchos milagros allí por la incredulidad de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, nos encontramos con este texto que no es un texto aislado. En el capítulo 13 de San Mateo pone una serie de parábolas, una tras otra. La del sembrador y la explicación de la parábola del sembrador, la parábola de la cizaña, de la mostaza, de la levadura, la explicación de la parábola de la cizaña, parábola del tesoro y la perla, parábola de la red. Entonces, es una serie de parábolas. Lo último que había comentado está en el capítulo 12, verso 46. El texto es sobre, acuérdense, cuando llega María a buscarle y le dicen: allá afuera están tu madre y tus hermanos que te buscan. Y entonces Jesús dice: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que hacen la voluntad del Padre. Esos son mi hermano, mi hermana y mi madre. Ok, esto es lo que dice en 12:46. Y pone después Mateo una serie de parábolas, que todo esto lo hace en Cafarnaúm. Y ahorita aparece en el capítulo 13, al final del capítulo 13, este pasaje. Recuerden, lo último había sido lo de María y ahora aparece lo de José. Y va a volver a mencionar a María. Entonces, este texto, si quitaríamos todas las parábolas como para que sepamos dónde está, lo último fue con el pasaje de María y ahora el pasaje de José, sus parientes. Entonces está hablando de sus parientes. Los paisanos, ahora ya en el texto que le estamos leyendo, los paisanos están asombrados. Recordemos otra cosa, esto ya sucede en Nazaret, lo de José, es en su tierra. En Cafarnaúm sucede lo de María y ahora en Nazaret. Son aproximadamente 50 kilómetros entre Cafarnaúm y Nazaret. Ahora es una hora de viaje en coche, pero en aquel tiempo todo era a pie. Y Jesús se trasladó esos 50 kilómetros a pie. Perdón. Sus paisanos están asombrados, pero es un asombro de duda, de incredulidad, no un asombro de maravillarse, de contentarse con él, de alegrarse, sino de duda. Y empiezan a investigar, digamos, ¿no? Y empiezan a investigar y ahí está José,
el carpintero, es hijo de José el carpintero y de María. Recordemos, mis hermanos, que ante la sociedad José es el padre. Y es gracias a José que Jesús tiene el apellido de la casa de David, de la familia real. Y entonces ellos están así en ese plano dudoso. José es carpintero que no necesariamente tiene que ser el que trabaja con madera, sino un poco de todo. El obrero, el constructor de casas, el que hace de todo, ¿verdad? En esta línea de la construcción, del trabajo con madera, etc. Y resulta que están otra vez mencionados los famosos hermanos. Recordemos, tenemos que ver lo que dice el texto. Y el texto dice, habla de los hermanos de Jesús. Jamás vamos a encontrar en toda la Biblia hijos de María o hijos de José. Encontramos hermanos de Jesús. Sí, porque la familia era muy amplia, en el sentido de que los primos también podían llamarse hermanos, o los tíos podían llamarse hermanos, como lo vemos esta práctica en la Biblia. Para nosotros todavía, por ejemplo, decimos, es mi primo hermano, a diferencia de un primo segundo, tercero, cuarto, etcétera, ¿verdad? Mi primo hermano, hijo del hermano de mi mamá, del hermano de mi papá, ¿verdad? Entonces son primos hermanos. Aquel tiempo también se menciona así a Jesús con sus hermanos, pero no dice hijos de José o hijos de María. Esto que quede claro. Y vemos una cosa muy importante. Los milagros van a depender de la fe, del poder de Jesús y de la fe de las personas. A mayor fe, mayor posibilidad de milagros. A menor fe, menor posibilidad de milagros. Así que eso es lo que nos invita ahora el Señor, a creer en este Jesús, hijo de el carpintero, que tiene poderes, que puede, pero que necesita de nuestra parte que creamos en Él. Que el Señor nos conceda creer en Jesús cada vez más. Y agradecemos a José que le enseñó a Jesús una forma de vida en la carpintería, como obrero. Que Dios los bendiga, mis hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a seguirnos cuidando todos, por favor, para evitar contagios y pidamos por nuestros hermanos de la India.